El mundo transmite Radio Montrus. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Domingo fresco en el tercer cordón del conurbano bonaerense, apenas 7 grados tenemos en este momento de una jornada que va a tener como máxima 15 grados. Así que fresco, de toda frescura, digamos, que vamos a tener, hermoso para los que somos team invierno. De todas maneras, lo que está muy caliente es el país. Ayer, a última hora, detuvieron a Juan Grabois, que junto con un grupo de compañeros militantes de su agrupación del peronismo estaban defendiendo el Instituto Juan Perón, que es el ex Palacio Unzué, que es donde vivieron Cristina, acto fallido, que vivieron María Baduarte, allí murió Evita y Juan Perón. El régimen de Javier Milei ordenó cerrarlo, ordenó el desalojo, en lo que ellos llaman una guerra cultural, pero que en realidad es va a bastardear la democracia. Y por supuesto, en esa resistencia, Juan Grabois, junto con un grupo de la juventud, tomaron el instituto para defenderlo de las garras del régimen. Bueno, fue detenido este dirigente peronista, que está bien, y dijo que en realidad los que están mal y que hay que preocuparse son los pobres, los desocupados y el garja. La figura de Grabois crece en estas circunstancias, ¿sí? Así que lo que está caliente es el país, en una semana en la cual Cristina Fernández había anunció su candidatura para las elecciones provinciales en Buenos Aires, en nuestra provincia de Buenos Aires, por nuestra tercera sección electoral. Esto movió todo el avispero, tuvieron propios y extraños cambios. El régimen está desesperado porque no tiene un candidato o candidata para oponérsele a semejante figura como es Cristina Fernández. A la reunión que se hicieron por fin, superando egos personales, Cristina Fernández y Axel Kicillof, máximos referentes del peronismo, y que en los próximos días completará con el triángulo de Unión por la Patria con el presidente del Frente Renovador, Sergio Massa. No se descarta que la Unión por la Patria ponga toda la carne en el asador en las elecciones provinciales. Alguien con una figura todavía no se determinó muy fuerte en la primera sección electoral, Cristina en la tercera. Se está buscando a alguien grande para el oeste. Entre esos sectores se cataliza prácticamente la mayor parte de los electores en la provincia de Buenos Aires. Somos el mayor distrito del país. Y por supuesto que esto también movilizó todas las fuerzas de la oligarquía. El régimen nazimacrista, a través de sus medios hegemónicos, están movilizando y apurando a la Corte Suprema de Justicia para que dictamine la prisión de Cristina Fernández, algo que se teme pueda ocurrir este próximo martes. La información que tenemos es que no va a ocurrir. No la van a detener a Cristina. Van a abrir la causa, la van a molestar, pero hasta el último momento esto no ocurriría. Vamos a ver, porque ahora sí, habiendo Cristina anunciado el lunes pasado en un medio colega que iba a ser candidata, lo que ocurre ahora sí es proscripción. Y lo que ocurre ahora sí es una democracia que para el mundo acá no está existiendo. Por eso en este régimen, sobreviviendo al régimen, ¿se acuerdan cuando teníamos desde el régimen un programa? Bueno, esto desde el régimen, señores, esto es El Gigante de la Semana por Radio Mundus. El equipo periodístico compuesto por Parley Simpson, Andrés Pescara, Raúl Azambloc, Raúl de Sousa, Juancito Pérez Bala, en redes Belén Docampo Pascucci. Quien les habla, Daniel Docampo Espada. Comenzamos nuestra edición del día de hoy.
Fue una semana movida y tenemos varios audios para trabajar en nuestro programa, en nuestra edición del Gigante. Cristina Fernández ayer habló en Corrientes, acompañando a Cuba, el candidato de Unión por la Patria. No es fácil que vaya a ganar en la elección a gobernador que la próxima semana tienen los correntinos, pero bueno, aparentemente va a ser una buena elección. Vamos a escuchar dos tracks de Cristina Fernández en este acto, un acto prácticamente de cierre a estadio lleno en Paso de los Libres. Y con otros compañeros y compañeras me comprometí a que cuando el partido estuviera organizado, este partido que estuvo 16 años sin elecciones internas, un partido que estuvo más de 6 años intervenido y que finalmente pudimos organizarlo y convocar elecciones en la cual todos los compañeros que hoy ocupan lugares, espacios en el partido y los propios candidatos que van a ser sometidos a consideración de todos los correntinos y de todas las correntinas son el fruto de la decisión de cada peronista que fue a votar ese día a las elecciones. No es poca cosa, créanme, en épocas de tanta fragmentación política. Y creo que esto que contaba Tincho de los 12 años en los cuales, como decía ese video, 600.000 correntinos y correntinas tuvieron electricidad, pero no solamente tuvieron electricidad, sino que además la podían pagar y les sobraba para comer, cosa que ahora no pasa. Porque quiero decirles que no solamente fue en Corrientes, no solamente fue Yacyretá, fueron más de 5.000 kilómetros de líneas de alta tensión, cruzamos el país, anillamos y cruzamos el país. La energía eléctrica llegaba a Río Negro, a Choel, atravesamos el resto de Río Negro, toda Chubut y todo Santa Cruz, y anillamos todo el norte, en Lea, en Noa, y terminamos Yacyretá, y lanzábamos satélites al espacio. Y los pibes en la secundaria tenían computadora, tenían una netbook. Y como decía una cosa que me impresionó mucho cuando lo vi en vivo y en directo por la tele, cuando la abuelita de Loan decía, sí, se llevaban a los chicos, pero cuando llegó Kirchner y trajo la UH, eso paró. Mamita. Bueno, estuvo muy bien la declaración de Cristina Fernández en el acto de cierre prácticamente en Paso de los Libres de Martínez Cuba, el candidato de Unión por la Patria para las próximas elecciones correntinas. Ellos tienen elección a gobernador porque tienen un calendario desplazado. Ahora vamos a escuchar el segundo tramo donde prácticamente Cristina Fernández hace un balance de gestión de sus 12 años. Fueron 12 años en donde creamos universidades en cada una de las provincias argentinas. Terminamos nuestra gestión con cada universidad en una provincia, de manera tal de que no tuvieran que irse al centro del país a poder completar una carrera. Lo que Tincho mencionaba, viviendas, rutas, obras de infraestructura, los salarios, porque lo que nunca me van a perdonar es que en esos 12 años y medio pudimos lograr los niveles de desempleo más bajos, pero también la participación de los trabajadores más alta en toda la historia del PBI nacional. Más del 50-50 que siempre tuvo el peronismo, la recuperación de YPF o la recuperación de las AFJP, o pagarle al fondo para que no nos digan cómo tiene que ser la política económica del país.
Y que no nos vengan a contar del superávit. A ver, che, tuvimos superávit fiscal en el 2003, en el 2004, en el 2005, en el 2006, en el 2007 y en el 2008, hasta que se cayó el mundo. Hay algunos que se hacen los giles y se olvidan. En el año 2008 se cayó el mundo, además de la crisis que tuvimos con el campo, se cayó Lehman Brothers. Y nunca se volvió a recuperar el sector financiero en el mundo. Todavía hay remalazos. Y además, hasta que pudimos recuperar YPF, Repsol hacía negocio con las estaciones de servicio, negocio financiero, y no sacaba un metro cúbico de petróleo o de gas, con lo cual caímos en déficit energético y tuvimos que importar, que nos provocó el déficit fiscal. Vamos, cuéntenla completa la historia. Fueron 12 años y medio donde la gente llegaba a fin de mes, podía ahorrar, podía tener futuro, vivía en un país mejor. No en Disney, pero sí en un país mejor. Y era un cachito feliz. Era un cachito feliz cuando el fin de semana se podía ir a comer un cacho de pizza al restaurante de la esquina, y los que tenían un poco más de guita se podían ir a otro restaurante mejor, o podían cambiar el auto, o podían poner un aire acondicionado. No nos van a borrar la memoria por más que quieran. Fueron... Lo mío no... Bueno, increíble, ¿no? Cristina Fernández, como en pocas palabras, recuerda lo que ya hemos perdido, ¿no? A través de sucesivos gobiernos. Bueno, esta semana en el Congreso, cambiando un poco de tema, el Congreso finalmente en la Cámara de Diputados dio media sanción para lo que debe ser una normalidad. El Senado tendrá que debatir esta semana, a ver si lo convierte en ley, que ya el régimen de Javier Milei adelantó que lo va a vetar. Se votó un aumento de las jubilaciones del 7,2%. Aparte, se actualizaría el bono que cobran los jubilados a 110.000 pesos. Esto fue aprobado con 142 votos positivos, 67 votos negativos y 19 abstenciones. Entre las abstenciones siempre figura alguno que dice, sí, yo por los jubilados. Y lo más importante es que se reabre la moratoria. Media sanción, Cámara de Diputados, que es la más difícil, porque es la que está llena de mayor cantidad de colaboracionistas. Ahora esto tiene que ir al Senado, donde habría más chance de que se apruebe. Vamos a ver, si se convierte en ley, seguramente, ya lo adelantó Guillermo Franco, lo adelantó el propio Martín Menem, que le llamaron la atención de usted es el presidente de la Cámara, no puede opinar, no es presidente de bloque. Y donde Javier Milei ya adelantó que él va a vetarlo. Así que, listo, ya están preparados para dejar sin derechos a los jubilados. Bueno, pero en la Cámara de Diputados, más allá de esto, que debiera ser una noticia normal, pero es una rara avis, bueno, también hubo un cruce de declaraciones entre la diputada Florencia Cariñano, que le cantó a las 40 al cómplice del intento de asesinato contra Cristina Fernández. Nos referimos a Gerardo Milman. Bueno, esto fue lo que con toda valentía y con quien nos sentimos representados por lo que dijo Florencia Cariñano, la diputada. Lo mío no era una cuestión de privilegio, una aclaración. Primero celebro que el diputado Milman haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, hecho una lechuga ahí tirado durante 2 años. Bien, pudiste hablar después de 2 años, decir, leyendo, pero pudiste hablar. La verdad que es un gran avance. Segundo gran avance es que estamos en el marco de la democracia y evidentemente lo estás aceptando y no nos mandaste a matar a ninguno de nosotros, o sea, no nos mandaste a gatillar. Estás haciendo una cuestión de privilegio, así que yo creo que los fármacos que estabas tomando te están haciendo bien y la verdad que celebro que en el marco de la democracia no nos hayas gatillado como intentaste hacerlo con Cristina Fernández de Kirchner y sí, sigo pensando que la quisiste matar. Y sigo pensando que tenés que demostrar en la justicia qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretaria y con toda esa yunta que andabas por ahí y enfrente dijiste cuando la maten a Cristina yo ya voy a estar yendo a la costa. Y con el proyecto de ley donde dijiste sin Cristina no hay peronismo y ahora por suerte, callate vos loca, y ahora por suerte no haces más proyectos de ley
pedorros y haces cuestiones de privilegio. Cerebro, que hagas esta cuestión de privilegio y no nos amenaces por los pasillos como andás haciendo, mirándonos amenazantemente y te quejes acá delante de todo. La verdad que estás mejorando un montón, Jerry, te felicito. Pero las cuestiones pendientes las tenés que resolver en la justicia, porque tu teléfono no llegó bien a donde tenía que llegar, porque borraste todo y porque vos sabés, callate la boca, vos gato. Entonces, digo, vos sabés muy bien, Yo creo que muy bien, a ver, muy bien, diputada, que tenés que demostrar todo diputada, en la justicia. estamos... Listo, gracias. Genial, Florencia Cariñano, porque lo dejó sin speech a Martín Menem, que ya, digamos, es vergonzoso lo que está haciendo. Parece más un jefe de bancada del bloque nazi macrista, en lugar de, como corresponde, un puesto, un rol de asepsia al frente de la Cámara de Diputados, que es lo que tiene que hacer por reglamento. Cecilia Moró se lo recordó en la semana. Usted es el presidente de la Cámara, por delegación nuestra, pero no es jefe de bancada. Por lo tanto, no puede opinar ni meterse. Bueno, pero Martín Menem de a poco se va desdibujando. Mientras tanto, él va pateando para adelante. La comisión investigadora de la estafa en criptomoneda Libra no avanza. Una investigación en la que él también podría estar implicado. Atención. Bueno, yendo a otro tema, quien se fue, como siempre, durante 9 días, es Milei. Ya ha ido más veces al exterior que a ninguna provincia. Fue en los últimos años a solamente 4 provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, ¿no? Capital, provincia de Buenos Aires, Neuquén y Salta. Nada más, no fue a ningún lado. Pero al exterior se fue 14 veces. A Estados Unidos, 13 de esas 14. A Israel, país judío, donde, bueno, él es judío también, 6 veces. Bien, está en Roma y allí se abrazó con la fascista Giorgia Meloni. Luego a Francia, donde se entrevistará con el ultraderechista Emmanuel Macron, y después va a recibir de manos de Isaac Herzog, que es el líder de la comunidad judía de Tel Aviv, que tiene en realidad el verdadero líder ahí, es Benjamín Netanyahu, un genocida, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar hoy de Israel. Y le van a dar el premio, una especie de Nobel judío. Bueno, pues él es judío también, ¿no? Igual que Zelensky, el de Ucrania. Bueno, y vamos yendo hacia acá. Perdón, este miércoles queríamos decirlo también, fue vergonzoso lo que ocurrió con la gendarmería parando micros que querían llegar a la capital federal. Acaba con gente del área de discapacidad. Iban a pedir que se restituyan, las están desfinanciando, las están dejando morir. Es más, Potorno, un español, perdón, el director de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, le dijo a una madre: si usted tiene un hijo discapacitado, el Estado no tiene la culpa, porque encárguese usted. Una mierda de tipo, que es un abogado que lo ha defendido a Milei en varias causas. Bueno, la cuestión es que están prácticamente dejando sin cobertura a las personas con discapacidad, un derecho adquirido que el régimen viene a quitar y a eliminar. Bueno, no se puede creer la Argentina nazi que estamos viviendo. La Argentina nazi que estamos viviendo. Decíamos entonces, Milei viajó para, como ocurre siempre, está más atento al exterior. Israel, de paso que decimos, la comunidad judía de Tel Aviv, para nosotros Israel no existe. El ejército judío mató esta semana a 100 personas en campos de refugiados. Hirió otras 440, que era el momento en el que estaban intentando recibir alimentos que Naciones Unidas les estaba dando. Es impresionante las escenas, gente famélica, con hambre, que se está matando contra las vallas para pedir una ollita de comida para su familia. La verdad, el mundo está mirando para otro lado. Naciones Unidas no puede entregar alimentos porque los esbirros, los uniformados judíos, disparan contra los que van a pedir alimentos, bombardean carpas. Los han sacado de su casa. ¿Saben cuántos civiles murieron ya? 72.000 civiles, señores. ¿Qué habían hecho? Estar en sus casas, estar en su país, que es Palestina.
Eso es lo que los judíos están haciendo en Gaza en este momento. Después, claro, después hablamos el holocausto. No apoyamos a los nazis, porque estos judíos son nazis. Estos judíos de Tel Aviv son nazis. Qué paradoja, ¿no? Igual que Zelensky, el dictador de Ucrania, es judío y tiene un gobierno nazi. Y acá, Javier Milei es judío y tiene un gobierno nazi. Bien. Vamos a escuchar a Lucy Valla. En la semana un grupo de drones ucranianos atacó territorio ruso y ahora vino la revancha de los rusos, que ahora, bueno, Vladimir Putin dijo que se terminaron todas las negociaciones, se estaban haciendo en Estambul, si nos van a bombardear, se terminaron las discusiones, y ahora sí viene una ofensiva muy grande de la Federación Rusa, que siempre estuvo regulando marcha. Bueno, están atacando distintas ciudades e incluso están dejando sin energía gran parte del país. Pero vamos a escuchar a la colega rusa. Rusia parece que no solo se sirve fría, sino que además también necesita varios días para terminarse de servir, y no sabemos exactamente si ya ha acabado, todavía no. Es más, ha aparecido en las redes un vídeo de Donald Trump que me imagino ha tenido que doler muchísimo en Ucrania. Al régimen de Kiev lo tuvo que escocer tremendamente, porque lo que dijo en el material gráfico en cuestión básicamente fue que, claro, en cuanto vi los ataques que Ucrania realizó, y los comentamos aquí, ¿no?, contra el interior de la Federación de Rusia, contra la triada nuclear de la Federación de Rusia, y claro, esto no lo mencionó, pero sumándole, por supuesto, el ataque contra los civiles en Briansk, ya pensé pues que ya está, efectivamente ahora Putin tiene una razón, entendemos que de peso, aunque no lo haya dicho tal cual, pero creo que es de sus palabras se entiende a la perfección, pues para efectivamente responder, ¿no?, al régimen de Kiev. ¿Y por qué digo que se entiende a la perfección? Porque, bueno, pues básicamente Trump en todas sus intervenciones habló precisamente del hecho de que entendía a Rusia en el tema de que, por supuesto, pues Moscú dijo que respondería, y vaya por Dios, me imagino que hablaba en términos de que Estados Unidos en este caso particular hubiera hecho exactamente lo mismo, sino incluso muchísimo más. Y en cuanto a lo atacado la noche de hoy, bueno, lo que más nos interesa, porque hoy los ataques masivos de la Federación de Rusia han seguido, y de qué manera la ciudad de Kharkov, la región de Kharkov, ha recibido por lo menos unos 50 drones, según algunas fuentes incluso más de 50, y además unas cuantas bombas FAB, se está hablando de unas 4. El alcalde ucraniano de la localidad habló de que este ha sido el ataque más masivo de toda la historia de la operación militar especial. Ahí se atacaron objetivos militares y se habla de cientos de militares ucranianos eliminados. Esta es la información que estamos sacando de diferentes fuentes, en la que parece tener más sentido y veracidad, pero además se llevaron a cabo también otros ataques prácticamente por toda Ucrania. Así, por ejemplo, ya podemos confirmar, según el monitoreo satelital de incendios de la NASA, que en Dnieper se dañaron la planta de Dniepropress, la planta industrial, y en Pavlovgrad la planta mecánica Pavlovgrad. Y además, pues lo más importante, efectivamente, ha sucedido en Kharkov. Además de los soldados ucranianos eliminados, ahí se interrumpió el suministro de armas, municiones y alimentos al frente, de modo que, pues, más que un ataque a los efectivos ucranianos a secas, ha sido un ataque a toda la logística ucraniana en esa región en particular, lo cual supone un duro golpe, porque a día de hoy Rusia sigue avanzando en Sumy, y repito, no, cada vez hay más fuentes ucranianas y voces en Ucrania, incluidos diputados de la Rada, que están hablando de que en la región de Sumy vayan evacuando. Algunos incluso hablan directamente de la capital. Dicen que Rusia está pues a unos 20 kilómetros y por lo tanto tienen que ir saliendo. Pero además del ataque de hoy, ¿no?, que las imágenes que he podido mostrar aquí hablan por sí solas, pero además tenemos el ataque de ayer,
que, bueno, sorprende con las consecuencias, porque estuvimos comentando, ¿no?, que el ataque efectivamente fue múltiple, estuvimos comentando pues que daños importantes hubo en Kiev a nivel de infraestructura energética, a nivel de infraestructura militar, pero también en Lutsk, donde presumiblemente lo que se atacó fue la planta motor, donde, pues, según varias fuentes, últimamente se producían drones. De hecho, hay incluso una visita de Vladimir Zelensky, que, bueno, pues fue grabada, ¿no?, precisamente desde un lugar en el que le presentaban los drones que estaba produciendo Ucrania. Hay una información, bueno, nosotros le cortamos un poquito el audio a la periodista Liu Sibaya, la pueden encontrar en YouTube, muy interesante, día por día, envía sus informes, ustedes pueden acceder también allí. Pero concretamente, por varias fuentes, tuvimos que en realidad ya los hackers rusos han logrado interferir las cámaras de seguridad ucranianas. Y esto no es un dato menor, ya que están controlando el interior de Ucrania. Por eso la precisión de los ataques que están teniendo ya, prácticamente los ataques ya son mortíferos a 20 kilómetros de la capital. Y esos ataques son a 20 kilómetros de la capital, como decía, un sitio de geoestrategia, porque en realidad ahí es donde están las usinas de energía. En realidad están dejando la capital, vastos sectores de la capital, Kiev, sin energía, sin luz. Es decir, Rusia no termina de tomar Ucrania porque no le conviene, porque ocuparla sería mucho más costoso. Pero Ucrania está devastada. Ucrania no está en condiciones de decir nada. Esto se lo decía el mismo Donald Trump a ellos, ¿no? Pero bueno, esto va ocurriendo poco a poco en el desgaste ¿no?, que van haciéndose. Rusia se levantó de las conversaciones que se estaban dando en Estambul ante la falta de voluntad de negociación de Ucrania. Ucrania quiere guerra, no quiere otra cosa. Bueno, en Estados Unidos las cosas tampoco están fáciles. Hace una semana Elon Musk renunciaba al gobierno de Donald Trump y bueno, se iban ahí con un homenaje en el Salón Oval, entregaba una llave de honor, que pin, que pam. En esta semana se empezaron a decir de todo. Hay algo por detrás que a lo mejor no estamos viendo, pero sí, Elon Musk ahora, una semana después que se fue, un loco igual que Donald Trump, ¿sí? Dos locos amigos de un loco que tenemos acá como presidente. Bueno, Donald Trump ahora le dice a su propio presidente, pelea entre nazis, que justamente en los archivos de Epstein, que fue un empresario explotador de niños y niñas, hay filmaciones de Donald Trump y que habría que hacerle juicio político por abuso de menores. Eso le dice Elon Musk, ex ministro, a Donald Trump una semana después de haberse ido del gobierno. Donald Trump dijo que le va a quitar todos los subsidios a las empresas Tesla. Y Steve Cannon es un ideólogo del nazismo estadounidense que maneja medios, está pidiendo la expulsión de Elon Musk porque es sudafricano. Es un inmigrante también. Bueno, un desastre del imperio. El imperio, todos los imperios, históricamente, caen por su podredumbre interior, primero que nada. Antes de su caída por un ataque exterior, caen por su podredumbre y corrupción interior. Miremos a Estados Unidos. Vamos a una pausa y vamos rapidito a los resultados de las eliminatorias, que en el cual Argentina ya está clasificado, pero bueno, las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de México del año que viene. Vamos a la pausa, por favor. Toda la información con el gigante de la semana, conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Azambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Parley Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar.
Revista Eco Informativo cumple 40 años. Siempre fieles a un estilo periodístico independiente, sagaz, inteligente y comprometido. Cada mes, gratis en PDF en www.ecoinformativo.com.ar. 40 años de periodismo. En un mundo de ruidos. Lo esencial. El Grupo TV Mundus sigue firme con nuestra misión de mostrar al mundo con visión latinoamericana. TV Mundus, Revista Eco Informativo, Radio Mundus, Pensamiento Estratégico Digital, PED, Comunicación, sitio educativo en Internet y para el mundo desde www.tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos. Lo esencial. Toda la información con el gigante de la semana, conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Asambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Parley Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar. Bueno, vamos a la información para ya ir cerrando. Ya llegamos a nuestros 31 minutos de casi 32. Se están desarrollando las eliminatorias de la Conmebol para el próximo Mundial de México. Los resultados de la fecha 15: Ecuador y Brasil empataron 0-0, Paraguay le ganó 2-0 a Uruguay, Chile cayó 1-0 ante la Argentina, y bueno, obviamente el viernes después Colombia empató 0-0 con Perú, Venezuela le ganó 2-0 a Bolivia. Hasta acá clasificados están, por supuesto, o sea, en los primeros lugares. Argentina ya está clasificado, 34, se alejó muchísimo. Ecuador, Paraguay 24, Brasil 22, Uruguay y Colombia 21, empatando en lo que sería el quinto lugar. Quedan 3 fechas para cerrar esta eliminatoria, y dentro de estas 3 fechas que quedan, la fecha 16 se va a jugar el próximo martes, donde Bolivia va a recibir a Chile, Uruguay será local ante Venezuela, Argentina recibe a Colombia, Brasil por otra parte será local ante Paraguay, y Perú cierra con Ecuador. Todos los partidos son el martes. El equipo periodístico: Parley Simpson, Raúl Asambloc, Andrés Pescara, Ricardo de Sousa, Juan Pérez Balá. En redes, Belén Docampo Pascusi. Nos estamos yendo, señoras y señores. Esto ha sido el gigante de la semana, en una semana súper caliente. Esperemos que esta semana que venga, estamos todos ahí viendo el martes qué pasa cuando la Corte Suprema tome alguna determinación o no. Nosotros tenemos la información de que no, con Cristina Fernández respecto a la inventada causa de habilidad. Si la condenan, es la última instancia ya. Si la condenan, estamos ante una clara proscripción, definitiva pérdida de la democracia. 3 tipos deciden que no podemos votar a la política más importante del país. Esto no es democracia, si ocurre así. Nada más, señores, muchísimas gracias. Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net Radio.